Da mucho gusto que esta noche me acompañe Daniel Vázquez Valencia. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, Daniel, por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo te va? Al contrario, Javier, muchas gracias. Muy buenas noches. Y también está vía Skype Alfredo Lecona. Él es activista, defensor de derechos humanos. Y bueno, pues esta tarde justamente estuvo ahí en las comisiones, levantando la voz. Alfredo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Javier, buenas noches. Qué gusto saludarte, Alfredo Lecona. Ahí está en pantalla. Pues, a ver, si quieres empezamos con Daniel, Alfredo. Ahorita nos platicas y nos haces una crónica de lo sucedido el día de hoy. Pero, a ver, Daniel, ¿qué sucedió el día de hoy? ¿Cuál es la trascendencia de lo que se discutió? ¿Y por qué tendríamos que preocuparnos de a lo que se ha llegado hoy en diputados con la Guardia Nacional? Adelante. Mira, el principal problema es que nos estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es qué hacemos con los militares o los marinos que ya están en las calles. La pregunta que tendríamos que hacernos es cómo vamos a construir paz en México. Y eso es mucho, pero mucho más complejo, ¿no? Pasa evidentemente por los militares y por los marinos que hoy están en las calles, y hay que dejar muy claro esto. La paz no se construye con este tipo de cuerpos militares en las calles. La paz no se puede construir así. A ver, entonces partamos de eso. La pregunta de la discusión está mal hecha. Por supuesto. No es qué hacer con el ejército. Esa no es la pregunta. La pregunta es cómo obtener la paz en este país. Por supuesto. Y el segundo problema que tenemos es un problema abierto de rendición de cuentas, ¿no? Hay dos elementos básicos para la rendición de cuentas que nosotros tenemos que pedirle a cualquier gobierno. Uno de ellos es la información, el segundo sería la argumentación. No tenemos ningún elemento que nos explique cuál es el diagnóstico que hicieron, cómo llegaron a la conclusión de cómo se encuentran, por ejemplo, las policías en el país. No solo eso, sino como acabas de anunciar tú en la presentación de la nota, en los transitorios apenas van a hacer el diagnóstico para algo que quieren ahora resolver, es decir, no tienen, parece un diagnóstico de cómo están las policías, qué tan capturados se encuentran los gobiernos locales, cómo se encuentran las redes de macrocriminalidad que hoy gobiernan en buenas partes del territorio nacional. No tenemos ese diagnóstico, no sabemos cuáles son los indicadores o los procesos que están analizando para llegar a esta conclusión, y además nos meten en un problema que va a ser permanente, porque lo que están haciendo es modificando la Constitución para hacer un órgano que va a ser permanente cuando... ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Cuando es un problema que probablemente es simple y sencillamente transitorio, es algo que se tendría que solucionar en, no sabemos, 3, 5, 7 años, pero no tenemos claridad de nada de eso. Procesos, indicadores, ¿no? Información, diagnósticos, eso no está, y pareciera que o no lo han hecho o no lo van a hacer. Alfredo Lecona, una pregunta que se hace la gente, seguramente ya lo has notado en redes sociales, que es, ¿cuál será la función del ejército a partir de esta aprobación de la Guardia Nacional? ¿Qué papel jugará el ejército mexicano y la Marina? Pues prácticamente todo lo relacionado a seguridad pública, y ahora, y a la luz de incluso las modificaciones que nos están tratando de vender como una solución a las inquietudes que teníamos, hasta de auxiliar del Ministerio Público en cualquier tipo de delitos, no nada más los federales, como se consideraba primero, en un primer momento de la iniciativa, luego del dictamen pésimo que se publicó el viernes en la noche de la semana pasada, sino que ahora es prácticamente una intromisión en todo lo que tiene que ver con seguridad pública y hasta procuración de justicia. Nos están terminando de militarizar la vida, mi querido Risco, y eso es lo que preocupa, que están tomando una solución que, como bien decía Daniel, no tiene ningún diagnóstico que lo sustente, que no han sabido defender ni siquiera los autores del propio dictamen, y que obedece a una imposición tal como la vimos el año pasado en la Ley de Seguridad Interior. Es un chantaje que están haciendo alguien desde las Fuerzas Armadas, desde la Marina, desde el Ejército, para decirnos que si no es de la forma en la que ellos desean tener este cuerpo nuevo llamado Guardia Nacional, van entonces a retirar al ejército inmediatamente de las calles, poniendo en jaque prácticamente a todos los gobernadores. ¿Qué pasó el día de hoy, Alfredo Lecona? Veíamos las imágenes, le pido a producción a ver si las podemos poner justamente hoy en comisiones. Alfredo Lecona levanta la voz junto con estas personas también de este colectivo que no han quitado el dedo del renglón con el tema de seguridad sin guerra. ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Dónde estuviste, Alfredo? Estuvimos en la Cámara de Diputados, en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales que estaba programada para las 8 de la mañana. Este es un dato porque la sesión empezó hasta por ahí de las 10 de la mañana, debido a que en Morena decidieron reunirse con el secretario Alfonso Durazo, que pues acudió a la Cámara a tirarles línea, a tratar de alinear
los intereses de la bancada para que no pudiera atorarse esto desde el momento de la votación de comisiones. Fue terrible realmente ver ese sometimiento de los congresistas al secretario, a quien ya habían escuchado anteriormente, y bueno, eso es lo que así empezó el día. En el transcurso de la sesión, pues de una forma pacífica, agarramos un plumón y les pusimos ahí un letrero que dice mucho, una anotación en su letrero de la sesión de puntos constitucionales que dice mucho, que es aquí no se escucha. Y esto se sustenta en las 16 audiencias que hubieron con 16 personajes, 16 personas a quienes nos invitaron a la comisión, incluido el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el Ombudsperson y Amnistía Internacional y muchas organizaciones más, que fuimos absolutamente todos a hablar en contra de la Guardia Nacional y aún así estaban avanzando un dictamen, nada más haciendo una anotación ahí casi al pie de página de que vinieron estas personas, pero pues no importa mucho lo que dijeron, esto es lo que sigue. Entonces, ante esa simulación fue el motivo de nuestra protesta, que terminó en un intercambio de palabras, en un tono alzado, así también respondieron los diputados y las diputadas, y así intentaron avanzar la comisión hasta que declararon un receso. Decidimos tomar pacíficamente la comisión, los 5 o 6 integrantes de Seguridad Sin Guerra que estuvimos ahí presentes, nos sentamos en los lugares de los diputados y empezó una corretiza por todo San Lázaro porque estaban buscando un lugar donde sesionar, y el último lugar donde llegaron ellas y ellos, pues hubieron hasta conatos de bronca, un jaloneo ahí inaceptable a Marta Tagle, que la lastimaron, incluso tratando de quitar una de nuestras cartulinas. Bueno, pues es parte de lo que sucedió el día de hoy. Esto, insisto, bueno, no es nuevo, Alfredo. La verdad es que hemos leído a través de redes sociales comentarios sumamente violentos y habrá que darle un baño de recuerdo, un baño de memoria a la gente, porque la gente de Seguridad Sin Guerra se comportó exactamente igual con senadores panistas, con senadores priistas que querían justamente hace algunos meses echar para adelante la Ley de Seguridad Interior. Exactamente lo mismo, exactamente. Tú también te presentaste justamente en estas comisiones, ya en el Senado, y levantaste la voz también, Alfredo. Así es, hace un año, cuando los aliados eran los que ahora tenemos como interlocutores, que pues ni lo son tanto porque no quieren escuchar. Hoy recordábamos las palabras de Mario Delgado en una oportunidad, la última oportunidad que tuvimos de intervenir hoy en las comisiones, donde les pedimos que si los cambios, según ellos, atienden las advertencias que hicimos las personas que fuimos allá, que se nos volviera a convocar. Principalmente haciéndole un recordatorio a Mario Delgado, que hace un año él hacía una pregunta. La ONU, la CIDH, la CNDH dicen que no. ¿Por qué ustedes dicen que sí? ¿Quién está mal? Eso se lo preguntamos hoy en la cara a Mario Delgado, y lo único que obtuvimos fue silencio y la imposición y el avance de un dictamen que a todas veces es peligroso y que va a militarizar más a este país y de forma ya permanente. Tenemos en este momento en la pantalla esta imagen de Mario Delgado diciendo no a la militarización del país. Una imagen de Mario Delgado de hace un año, justamente. Justamente. Sí, la historia cíclica, no han estado quietas las Fuerzas Armadas, y mira ahora a quién tenemos enfrente. Déjame decirte que ahí tuve la oportunidad de capturar una imagen de Mario Delgado con un folder de la Sedena donde venían las reservas que hoy le presentaron a los diputados de Morena y que estos a su vez llevaron a la comisión. Luego las formas, ¿no? Hablan más que el propio discurso. Así que, Alfredo Lecona, muchísimas gracias por estar esta noche por acá. Te agradecemos también, no solo tu presencia esta noche, prácticamente ya cerrando el año, tu presencia durante todo el año en este programa. Gracias por estar por acá y seguimos al pendiente de lo que hagas. Un abrazo. Al contrario, querido Javier, un fuerte abrazo y felicidades. Que sea un mejor 2019. Bueno, ahí está Alfredo Lecona. Daniel, me quedo contigo, porque sí me interesa conocer cuál es la situación en este momento de esta reforma constitucional, en este momento dónde está parada la Guardia Nacional, qué tan avanzado está esto para concretarse ya este mando militar. Está avanzado, pero le faltan todavía varios pasos. Es decir, fue aprobado en las comisiones de Cámara de Diputados, ahí tuvo una mayoría holgada para lograr la aprobación correspondiente, tiene que ir ahora
ahora al Pleno de la Cámara de Diputados, donde necesita las 2/3 partes. Después tendrá que ir también a comisiones en el Senado y después a el Pleno del Senado, donde también necesita las 2/3 partes del Senado. Y finalmente, como es una reforma constitucional, tendrá que pasar por la mayoría de las legislaturas. En el caso del Senado parece que va a tener la votación suficiente, parece que obtendría las 2/3 partes. Hay dudas en el caso de, perdón, en la Cámara de Diputados, hay dudas en el caso de senadores. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se mueve. De alguna manera hoy salió lo de los ministros y eso nos permite, el ministro, pues la designación del ministro con las 2/3 partes y eso nos da pauta para pensar que tal vez lo logren sacar. Sin embargo, y este punto es muy importante, la Constitución ya nos da una solución de qué es lo que tendríamos que hacer frente al problema de la militarización del país. Es el artículo 29 constitucional. Cuando tienes un problema extraordinario, y hoy tenemos un problema extraordinario de violencia, de redes de macrocriminalidad, lo que tienes que hacer es declarar un estado de excepción y entonces sí puedes sacar a las Fuerzas Armadas y en su caso utilizarlas. Sí hay la salida. Hay una salida y hay una salida que ya está constitucionalizada, pasa que no la quieren utilizar. Y no solamente eso, sino que además hay un grave problema en lo que están haciendo en la reforma tal como lo están haciendo. Porque primero en los artículos correspondientes parece que van a hacer un proceso de militarización permanente, pero al mismo tiempo en los transitorios nos invitan a discutirlo. En 3 años vemos, en 5 años discutimos si la mantenemos o no la mantenemos, lo que es absurdo y es un contracorriente. Si lo que quieres hacer es algo transitorio, si lo que quieres es simplemente como legalizar lo que ya está de hecho, que son los militares en las calles, pero quieres hacerlo de tal forma que puedan ellos tener cierta seguridad jurídica sobre lo que están haciendo, utiliza el 29 constitucional. Daniel, te pido una última reflexión en estos tiempos, la verdad, en los cuales, híjole, hay una vorágine de información. Sí. Y un tema nos lleva a otro, y el Tren Maya nos lleva a una crisis migratoria, de la crisis migratoria saltamos a la ley de remuneraciones, de la ley de remuneraciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la autonomía de las universidades. No, de verdad, no, es una locura, ¿no? Es una locura de información. Y en el medio hay que decidir cuál va a ser la cena de Navidad. Yo sí creo que hay un respiro necesario en este tema y que la gente se dé cuenta del alcance de esto. Claro. Porque es eso donde tenemos que mirar. La Guardia Nacional, la militarización de este país es el tipo de temas que tenemos que subrayar y el cual tenemos que exigir que no suceda. Te pido una última reflexión justamente de esto, de lo que significa la Guardia Nacional si sigue avanzando de esta forma y qué podríamos hacer como sociedad civil para, tener una salida. Claro, mira, es muy importante cuando el ejército ha tenido la capacidad, la fuerza para tomar en sus manos a 3 presidentes de 3 partidos distintos, ¿no? A Calderón en su caso, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador, y a los 3 venderles en principio la idea, pero después forzarlos a que los militares o los marinos son la única solución. Pese a que sabemos hoy mismo, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una nueva sentencia, el caso Alvarado versus México, en donde precisamente lo que tenemos es un operativo militar en 2009, un operativo conjunto en Chihuahua, y lo que tenemos son 3 víctimas de desaparición que a la fecha no sabemos dónde están, a manos de militares, y al lado de eso un proceso también de desplazamiento de sus familiares por amenazas. Entonces, ese es el problema, ¿no? El gran problema que tenemos es mucha fuerza del ejército, fuerza presupuestal, fuerza económica, pero ahora mucha fuerza política y territorial. Y además una entrada muy fuerte en la toma de decisiones de la seguridad pública y en consecuencia también de la política. De nuevo, no es menor. 3 presidentes de 3 partidos distintos han sido de alguna manera arrinconados o presos por el ejército. Cuando eso ha sucedido en América Latina, las cosas no han terminado bien. Sí. No hay un ejemplo en donde esta salida sea exitosa. Ninguno, absolutamente ninguno. Todo lo contrario, por eso lo que nosotros tendríamos que comenzar a pensar es cómo vamos a construir paz. Y cómo vamos a construir paz pasa por al menos 3 elementos centrales: verdad, justicia y reparación. Lo que necesitaríamos a comenzar a elaborar es una Comisión Nacional de la Verdad para saber qué fue lo que sucedió, una justicia que podría ser, por ejemplo, un mecanismo internacional contra la impunidad y un proceso efectivo de reparación. Y al lado de eso, algo que no podemos permitir es esta idea del punto final, porque el principal problema para que se mantenga el problema de violencia que nosotros tenemos hoy en México es precisamente la impunidad. Y la invitación del punto final es una invitación a la impunidad. Si no logramos desmantelar esas redes de macrocriminalidad que hoy gobiernan amplias regiones de México, no vamos a poder acabar con el problema de la violencia. Mandó un tuit Alfonso Durazo hace algunas horas, porque esta voz, la de Daniel Vázquez Valencia, la de Ernesto López Portillo, la de Mariana Morera, ya las escuchó, ¿eh? Lo que puso Alfonso Durazo es esto: en reunión con Ernesto López Portillo, con Lisa Sánchez, con Daniel Vázquez Valencia, quien tenemos hoy en estudio,
Bueno, pues justamente dice, dialogamos con especialistas y activistas para lograr las mejores alternativas y soluciones. Y lamentablemente ha sido un diálogo de sordos. Efectivamente, nosotros le presentábamos... Un diálogo de sordos. Le hemos presentado muchas propuestas, le hemos dicho qué es lo que tendría que hacer, pero le hemos dicho sobre todo, secretario, hay que esperar, ¿no? ¿Qué necesidad hay de tomar una decisión de tal relevancia, de forma tan apresurada y de forma sobre todo tan desprolija como lo que está sucediendo hoy en el Congreso? Y eso no está sucediendo. Pues ahí está, la verdad. Hoy han salido una cantidad de notas de verdad importante en el tema de la Guardia Nacional. Yo me quedo con una de Reforma, en donde dice, en el encuentro el secretario, Alfonso Durazo, llamó al personal castrense a enfrentar con responsabilidad el reto de formar la Guardia Nacional y demostrar que pueden confiar en ellos. De acuerdo a la versión a la que Reforma tuvo acceso, dice la nota, señala, dentro de las operaciones, como todo el tiempo lo hemos hecho, el respeto a los derechos humanos, el uso de la fuerza, esos tienen que estar siempre presentes, les dijo Durazo a las Fuerzas Armadas. Nos decía en algún momento el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al almirante, secretario y a mí, ¿no pueden ordenarle a sus tropas que no sean tan letales? Y decían ellos, no, pues cuando hay un enfrentamiento, cuando hay una agresión de los delincuentes hacia nuestro personal, pues cómo no ser letales. Este es el nivel de discusión y este es el nivel de peticiones de un secretario a un almirante, a una autoridad militar. No podrían ser no tan letales, lo cual me parece a mí que exhibe y desnuda, desde mi punto de vista, lo poco preparado del próximo secretario. Daniel, muchísimas gracias por estar esta noche por acá. De verdad no sabes cómo agradecemos tu voz. Al contrario, gracias por la invitación. Y siempre tienes el micrófono abierto.